Muy buenos días, iglesia y amigos que nos están sintonizando en esta noche. Espero que todo el mundo esté bien. A mí me ha tocado darle la bienvenida a nuestro servicio increíble que vamos a tener en nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pero antes quiero compartirle una escritura. Está en Salmo 36, versículo 23 al 24. Y dice: El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Amén. Definitivamente Dios quiere guiar nuestros pasos, quiere levantarnos en esos momentos que nos caemos, ¿verdad? Por nuestras fallas, nuestras debilidades. Él está ahí con su palabra para ayudarnos a levantar. Y yo te invito a que esta noche dejes que su palabra entre en tu vida y trabaje para que camines en el camino que a Él le agrade. Vamos a orar para que Dios bendiga este servicio. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias por el amor y el privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí ante tu presencia. Te pido que nos guíe y nos ayude a tener la humildad de dejarnos guiar y de dejarnos levantar, Padre, y dejarnos llevar por tu camino, mi Dios. Te pido que estés en control de todo lo que se hable, sea para tu gloria y tu honra. Te lo oro todo en nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén. Así que, amigos, espero que disfruten nuestro servicio. Bueno, iglesia, ahora vamos a estar cantando Gracias Dios. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió el Salvador. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de dolor. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Te damos gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Amén. Saludos a todos. Gracias por estar conectados con nosotros en este servicio de mitad de semana de la Iglesia de Cristo de Puerto Rico. Y en la noche de hoy me corresponde y tengo el privilegio de poder compartir una pequeña clase con ustedes. Pero antes de eso me gustaría que me acompañen en oración. Padre bueno, Padre Santo, mi Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de la tecnología, de, a pesar de toda la situación que pasamos, podernos conectar, poder aprender de ti a través de las escrituras, a través de la Biblia, a través de tu palabra. Te pedimos que estés en control de esta clase y que la misma pueda ayudarnos a ser mejores para ti, a tener convicciones profundas de lo que es hacer lo correcto. Gracias, mi Señor, una vez más, y todo esto te lo oro y te lo pido en el nombre santo de tu Jesús. Amén. Y la clase se titula Haciendo lo que es correcto. Y la historia es en el libro de Daniel, capítulo 3, sobre 3 jóvenes que hicieron lo correcto, a pesar de las circunstancias. Pero antes de leer, quiero poner en perspectiva un poco sobre la historia. Estos jóvenes fueron
eran de Jerusalén. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade a Jerusalén, saquea la ciudad y le pide a uno de sus funcionarios que le consiga jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto, físicos, educados, agradables, para servir en el palacio. Y consiguen 4 jóvenes, porque están los 3 de la historia que vamos a leer, y Daniel, que es como se llama el libro, que se convirtió en un profeta de Dios. Y son llevados estos jóvenes a Babilonia. De entrada tienen un choque cultural. Ellos iban obviamente a servir en el palacio, o sea que vivirían en el palacio. Le darían la misma comida del rey. Y de entrada, esa comida que les iban a servir o les iban a dar era prohibida para ellos, los iba a contaminar. Por lo que deciden no comer de esa comida y decirles, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nos alimentes o nos des solamente legumbres y agua. Y obviamente pues el funcionario tiene miedo de eso porque pensaba que se iban a ver débiles comparado con los demás jóvenes de Babilonia. Y Daniel les dice, no, ponnos a prueba, verás en varios meses. Y obviamente en varios meses después ven la diferencia de que los jóvenes de Jerusalén, incluyendo a Daniel, serían mucho más saludables. Luego Daniel le adivina, que se ve en el capítulo 2, le adivina un sueño al rey y le da su significado, obviamente por revelación de Dios. Y con esto el rey, Daniel se gana el favor del rey. El rey lo tiene en gran estima. El rey enaltece a Dios, ¿verdad? Porque Daniel le explica que fue Dios quien se lo reveló. Y Daniel le pone a Daniel en un cargo bien importante, y Daniel le pide que ponga a estos jóvenes a cargos importantes también. Y ahora vamos a leer en el capítulo 3. Dice Daniel 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto, 3 de ancho, y ordenó que le pusieran la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernantes regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias, para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Todas estas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: «Atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales se pondrán de rodillas y adorarán la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que no se arrodille y adore a la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido». Así pues, en cuanto a la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: «Viva su majestad para siempre, y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore a la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales. Y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardaron el menor respeto por su majestad, ni adoraron a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado a levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego.
Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ya estaba en su presencia les preguntó: ¿es verdad que ustedes adoran a mis dioses? ¿Es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiera hacernos. Y nos librará. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el cuarto hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres, cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Luego el rey dio a estos 3 jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Poderosa historia, definitivamente. Y quiero, resaltar algunas cosas para que podamos sacar el mejor provecho de esta historia. Se entiende que entre el capítulo 2 y el capítulo 3, que es donde se desarrolla la historia, entre esos 2 capítulos habían pasado 20 años. O sea que estos jóvenes llevaban 20 años o más de 20 años en Babilonia, lejos de sus costumbres y tradiciones. Estaban rodeados de cosas que no agradaban a Dios, porque esta ciudad no era una ciudad dirigida por Dios en ese momento. Y estos jóvenes bien pudieron haberse acostumbrado a todo lo que los rodeaba. Imagínense, más de 20 años. Por todos esos años ellos vivieron rodeados de idolatría, rodeados de
cosas que no agradaban a Dios. Y me puse a pensar un poco que estos jóvenes tenían, si los comparamos, ¿verdad?, con nosotros en el día de hoy, en el mundo de hoy, tenían muchas desventajas en comparación con nosotros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa el lugar donde, en el mundo que estamos viviendo, que estamos rodeados de tantas malas influencias, de tantas cosas que no agradan a Dios, nosotros tenemos muchas herramientas que estos jóvenes no tuvieron. Tenemos la hermandad dentro de la iglesia, donde nos podemos apoyar unos a otros, los hermanos, orar, discipularnos, ayudarnos, darnos amor, cuidarnos. Estos jóvenes estaban solos ahí, en ese país, en esa ciudad. Tenemos las escrituras, la Biblia. Estos jóvenes podrían tener acceso a algunas escrituras, pero no tenían la Biblia. La Biblia no existía en su totalidad. Sin embargo, tú y yo tenemos la Biblia, las escrituras, las tenemos con nosotros, que las tenemos hasta en el teléfono. O sea, en cualquier momento podemos leerla, podemos llenarnos de fe. La fe viene de escuchar el mensaje, la palabra de Dios. O sea, tenemos más que herramientas. Tenemos a Jesús, la vida de Jesús, su ejemplo, lo que Él hizo por nosotros. Y eso me acuerda la escritura en Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, nosotros tenemos no solamente el ejemplo y la vida de Jesús, sino que tenemos la cruz, su crucifixión, la motivación correcta para hacer lo que es correcto, valga la redundancia. Y no solamente eso, lo tenemos sentado a la derecha del trono de Dios, abogando por nosotros. Dime tú si no tenemos una gran ventaja en comparación con estos jóvenes. Y sin embargo, ellos pudieron hacer lo correcto, lo que significa que tú y yo definitivamente podemos hacer lo correcto. Me impactó mucho el versículo 7 y 8, que dice: así pues, en cuanto a la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Y más adelante: pues bien, hay unos judíos a quien su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardaron el menor respeto por su majestad, ni adoraron a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado a levantar. Es increíble y asombroso, porque estamos hablando de una multitud. O sea, no eran 2 o 3 personas, era muchísima gente. Y es bien retante tú ir en contra de la corriente, en contra de una multitud, siendo tú solo o con 2 o 3 más, pero estamos hablando de una multitud. En comparación con ellos 3, ellos son básicamente nada en cuanto a números, ¿verdad? Y cómo ellos, a pesar de eso, tuvieron la valentía, el coraje, la convicción de ir en contra de la corriente, en contra de lo que los demás hacían o pensaban que estaba bien, por ellos hacer lo que es correcto.
A eso súmale la consecuencia nefasta de con gran probabilidad esto les costaría la vida. ¿Sabes? Hoy hay tendencias que van en contra de Dios como si fuera un buffet. Hay para escoger. Y el mundo quiere que tú te arrodilles ante esas cosas. Quiere que te arrodilles ante la homosexualidad, machismo, feminismo, racismo, vicios, lesbianismo, pornografía, todo tipo de impurezas. Recientemente me comentaba un hermano sobre una tendencia o un movimiento, más bien, porque es un movimiento ya, que se llama MAP. Por sus siglas en inglés es Minor Attracted Person. Y esto es un movimiento que apoya una persona a sentirse atraída por un menor de edad. Así como lo escucho. Una persona se puede sentir atraída por un menor de edad. Quieren legalizar la pedofilia y que se remueva de los trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. A eso hemos llegado. Porque estamos hablando de un movimiento, no estamos hablando de 4 locos que están pensando esto. Estamos hablando de un movimiento que tiene hasta su bandera. Lo pueden buscar en Google, Minor Attracted Person. Y hay países empujando que ya, ¿verdad?, tienen este movimiento y están empujando para eso. Y el mundo quiere que tú te arrodilles ante eso. Y podemos pensar que es una barbaridad, es una locura. Por igual es una barbaridad, es una locura todo lo que mencioné anteriormente. Y ya lo vemos como sociedad, lamentablemente, como algo normal, como algo que hay que respetar. Probablemente alguna persona que esté viendo este servicio, que tenga alguna de esas preferencias, se sienta ofendido y me critique. Pero ¿sabes qué? La Biblia, la palabra de Dios me enseña que eso está mal y que yo no me puedo arrodillar ante eso, que nosotros de ninguno podemos ceder ante eso. Pero el mundo quiere que tú te arrodilles. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Me disculpan. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos ha enseñado la verdad. Y nosotros, como discípulos de Jesús, como cristianos, nos tenemos que parar firme, sin que nos tiemblen las rodillas, ante lo que es correcto. Porque tú y yo sabemos que tenemos la verdad. Que la verdad absoluta sí existe y es la palabra de Dios. Por último, versículo 14 y 18, del 14 al 18, dice: les pregunto, el rey preguntándole a los jóvenes, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer?
¿están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los 3 jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún así, si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. De inicio pareciera una contestación arrogante, pero más bien ellos lo que están dejándole saber de entrada al rey: no, en esto no hay discusión, esta es nuestra postura. Nosotros no nos vamos a arrodillar, nosotros no vamos a adorar a tus dioses, nosotros no vamos a adorar a tu estatua. Y es interesante porque cuando el funcionario da la instrucción, en un inicio, antes que empezara a sonar los instrumentos musicales, dejó claro lo que pasaría si no se arrodillaban. Y es interesante que cuando esto sucede, no cogieron a los jóvenes inmediatamente y los echaron al horno. Cuando el funcionario le dice al rey lo que había pasado, tampoco el rey le dice, pues mételos en el horno, sino que los llama y los vuelve a tentar. Como que si ustedes en ese momento fue algo emocional y no se arrodillaron, o la razón que sea, no se arrodillaron, déjenme volverles a preguntar. ¿Ustedes están seguros que ustedes no se van a arrodillar? Déjenme volverles a decir cuál es la consecuencia. La consecuencia es que vas a perder la vida. Y es interesante el enfoque de estos jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. El enfoque de estos jóvenes no estaba en el resultado. Estaba en simplemente hacer lo que era correcto y agradar a Dios. Su mirada no estaba puesta si iban a morir o no. Su mirada estaba puesta en hacer lo que es correcto y agradar a Dios. Primera de Juan 2:17 dice: pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Tú y yo tenemos que estar enfocados en eso. En que nuestra vida no es en este mundo, sino en la vida eterna que Dios nos ha prometido. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, es que si hago lo que es correcto, todo va a salir bien. No necesariamente. Dios sí siempre se va a glorificar, pero no siempre el resultado va a ser el que nosotros queremos o pensemos que es más conveniente. Porque Dios sí va a hacer lo que es más conveniente y lo que va a glorificar más su nombre. Porque quizás por hacer lo que es correcto, eres perseguido y Dios permita que te persigan. Eres echado de tu trabajo y Dios permita que te echen de tu trabajo. O eres hasta asesinado. ¿Acaso Dios salvó a todos los discípulos de Jesús de la muerte? No. Todos murieron como mártir. El único que murió de viejo fue Juan, y desde un principio esa fue la promesa. Pero no podemos esperar que el resultado siempre sea el que nosotros esperamos. Porque
como estos jóvenes tenemos que enfocarnos en agradar a Dios. Y como dice ahí, viviremos para siempre. No en esta vida quizás, sino en la vida eterna. Y esa es una promesa de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que agradar a Dios. Gracias por acompañarnos en esta noche. Espero que les haya animado y ayudado a esta pequeña clase. Un abrazo. Buenas, iglesia. Ahora vamos a estar cantando Demos Gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén.